Hola, buen día, soy Juan Carlos y continuamos en este videocurso de base de datos en SQL Server 2012. En este video vamos a ver el lenguaje de manipulación de datos, DML. El lenguaje de manipulación de datos es un término usado para recuperar y trabajar con datos en SQL Server. Incluye varias instrucciones para agregar, modificar, consultar o quitar datos de una base de datos en SQL Server. Las siguientes sentencias son de categoría DML. Tenemos insert para insertar registros, update para modificar o actualizar registros, delete para eliminar registros de una tabla de la base de datos, select para hacer consultas, merged y bool insert. Vamos a empezar viendo primero la sentencia insert, que permite insertar registros o agregar una nueva fila en una tabla. En la parte inferior tenemos la estructura de la sentencia insert. Primero inicia con insert, la palabra into es opcional, después en qué esquema se encuentra la tabla o vista, las listas de columnas que se van a ver afectadas, después la palabra values y la lista de valores que van a ser enviados a cada una de esas columnas. Vamos a empezar insertando registros en las tablas aerolíneas, país, pasajero, reserva, pago, tarifa y aeropuerto, a manera de ejemplo, para después poder realizar las consultas SQL en los videos siguientes. Nos ubicamos ya en SQL Server y vamos a desplegar nuestra base de datos, en este caso DB reserva y después las tablas. Los primeros registros que vamos a insertar van a ser en la tabla aerolínea y antes de utilizar el código SQL vamos a insertarlos ayudándonos del asistente, en este caso de Microsoft SQL Server Management Studio. Para insertar registros utilizando el asistente simplemente voy a hacer clic derecho sobre la tabla, en este caso aerolínea. Voy a elegir la opción editar las primeras 200 filas, edit 200 rows. Y vamos a ir registrando una a una las filas, en este caso de la tabla aerolínea. Primero empiezo con la aerolínea, en este caso 1, cuyo RUC va a ser 10. Y el nombre de la aerolínea va a ser LAN Perú. Continúo después con la aerolínea 2, en este caso modifico el RUC, se va a llamar Aeroperú. Sigo con la aerolínea 3, una cuarta aerolínea, y una más para después poder realizar las sentencias select que van a venir en los videos posteriores. Hasta ahí ya tengo registradas todas mis aerolíneas, en este caso 5, de su campo de aerolínea, RUC y nombre. Voy a cerrar hasta ahí y voy a continuar en este caso registrando algunos países. Estos primeros registros los estamos haciendo de manera visual utilizando el asistente de Microsoft SQL Server Management Studio. Los demás lo vamos a hacer ya utilizando el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a registrar ahora sí países. Para eso hago clic derecho sobre la tabla país, elijo la opción editar las primeras 200 filas e inicio. En este caso el país va a ser 0001. Empiezo primero por Perú, después tenemos 0002, México, continuamos con Chile, vamos a registrar unos cuantos más. Continuamos, en este caso el país 0009 va a ser El Salvador. Y para finalizar con el país 10, ya tenemos registrados nuestros 10 países. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son sus códigos. Y con los siguientes nombres. Cierro hasta ahí mi tabla país. Y voy a continuar registrando a los pasajeros. Para eso nuevamente hago clic sobre pasajero, clic derecho. Elijo la opción editar las primeras 200 filas. Y voy a empezar a registrar uno a uno los pasajeros. Recordemos que el campo ID pasajero es de tipo char. Si nos fijamos, empiezo a desplegar mi tabla pasajero, después despliego la carpeta columnas y me fijo que el ID pasajero es un char 8. Así que voy a registrar aquí el ID pasajero, primero con la letra P. Le voy a poner 000.
Empiezo llenando con puros ceros y voy a empezar a registrar uno a uno a los pasajeros. Solamente vamos a registrar 7 para poder hacer después las consultas SQL. La fecha en SQL Server siempre se inicia primero por el mes, después el día y después el año. Si nos fijamos, la tabla pasajero está relacionada con la tabla país y hace una referencia mediante el campo foráneo y de país. Así que este i de país que ingrese debe estar registrado previamente en la tabla país. Voy a registrar el país 0001, que fue Perú. Vamos a ingresar el email. Y una clave. Hasta ahí no tenemos ningún error. Vamos a registrar en este caso al pasajero número 2. Le voy a poner que este va a tener un pasaporte para poder después realizar algunas consultas. Fecha de nacimiento, recordemos que primero es el mes, pues el día y después el año. Y vamos a hacer que pertenezca al país, en este caso igual Perú. El teléfono lo vamos a dejar en blanco ya que es opcional. El correo sí era en este caso obligatorio. Y su password. Continúo después con otro pasajero más. Y empiezo con la fecha de nacimiento. Primero el mes, recordemos que primero es el mes, el día y después el año. El i de país le voy a poner a este pasajero que pertenezca al país de México. Lo voy a dejar sin teléfono. Y le voy a decir que su email sea, en este caso, Hotmail, para poder después realizar algunas consultas. Continúo con el siguiente pasajero. Le vamos a poner que también tenga un pasaporte. Y la fecha de nacimiento, en este caso. Y vamos a decirle que sea del país 0010. Recordemos que el país 0010 es España. Si ahora mismo lo quiero verificar, hago clic derecho sobre mi tabla país, elijo la opción editar las primeras 200 filas y me muestra todos los países. Si vemos, el 10 es España. Regresamos nuevamente a mi tabla pasajero. El teléfono le vamos a indicar, en este caso, el correo también, ya que es un campo obligatorio. Y su clave para que ingrese al sistema. Vamos a registrar un quinto pasajero. Recordemos que estamos haciendo todo esto para después realizar las consultas SQL. Y le vamos a agregar una fecha de nacimiento, 05. De esa manera le vamos a decir que pertenezca al país también de Perú. Le vamos a agregar un teléfono, un correo también. En este caso le voy a poner Gmail. Y su clave para que ingrese al sistema. Vamos a agregar dos usuarios más para poder después hacer unas consultas fluidas. Vamos a agregarle una fecha de nacimiento. Y le vamos a decir que pertenezca en este caso al país también de México, que era el 0002. Vamos a dejar el teléfono en blanco. Y le vamos a ingresar un email. Voy a agregar un último pasajero en este caso. Le asignamos una fecha de nacimiento. Y le voy a indicar que sea el país, en este caso 0007, que es el país de Venezuela. Vamos a agregar un número telefónico. Un correo y le voy a indicar su clave.
Vamos a revisar hasta ahí y nos fijamos que la fecha de nacimiento del pasajero 4 está errónea. Vamos a modificar por 1995. Hasta aquí ya he registrado mis 7 pasajeros y todo lo he hecho utilizando el asistente de Microsoft SQL Server Management Studio. En el siguiente video vamos a insertar registros en las tablas faltantes, pero utilizando ya el lenguaje SQL, el lenguaje de manipulación de datos, con la sentencia insert into. Cerramos hasta ahí las tablas